les cuento de qué va a ir mi presentación. La idea es contarles las particularidades que tiene lo que acaba de mencionar Patricia Llerena, que es el delito y las formas que asumen los delitos. Bueno, pero cómo suceden las regulaciones de los delitos en el ámbito del derecho ambiental, ¿sí? Es decir, el llamado derecho penal ambiental o derecho ambiental penal, cómo se refleja en el ámbito normativo y cuáles son los elementos que tienen los delitos. Y después vamos a hacer un repaso de algunas de las figuras que tiene el proyecto. Yo transcribí todas, pero como Lucioni también va a trabajar los delitos específicos que tiene el anteproyecto, que ahora es proyecto, lo que vamos a hacer es ver algunos ejemplos y los dejaré disponibles por si Lucioni necesita utilizar algunos otros. No vamos a hacer un repaso en mi presentación de todos los delitos porque nos vamos a complementar con el expositor que me sigue, ¿no? Bueno, para comentarles algunas cuestiones relacionadas con el proyecto de reforma, voy a hacerlo cuando llegue el momento de la diapositiva que trata sobre el proyecto de reforma. Pero primero quiero contarles cómo es el derecho penal ambiental hoy en la Argentina, es decir, cuál es el estado de situación actual, ¿sí? Yo digo, a nivel global, el derecho penal y el derecho penal ambiental se le aplica esto, puede tener una velocidad más alta, es decir, puede ser un derecho penal con mucha cantidad de normas, con inflación normativa importante y por lo tanto tener muchas conductas atrapadas por tipos penales. También puede ser un derecho penal de mínima velocidad, es decir, lo que se llama derecho penal de última ratio, que es un derecho penal con pocas normas, donde el rol que tiene el derecho penal es como último escalón o como última respuesta frente a la convivencia social. Y ese derecho penal, que es el que uno más abriga, es un derecho penal que se queda solamente, se activa frente a injustos muy grandes, ¿bien? Pero existen estas dos escuelas a nivel global. Hay países que tienen un derecho penal más copioso y otros que tienen un derecho penal de mínima intervención, se diría, ¿no? Entre los penalistas. Yo no soy penalista, yo soy profesor de Derecho Ambiental y trabajo en temas penales, ambientales, pero no soy penalista. Eso es la diferencia que tengo con Luisone y con Llerena. Así que me van a escuchar un discurso en el medio, ¿no? de la cuestión, ¿no? Pero sí es importante saber que el derecho penal ambiental en la Argentina no entra en ninguna de estas dos categorías. No es ni de máxima intervención, ni siquiera es de mínima intervención. El derecho penal ambiental en la Argentina es inexistente. Es decir, no existe hoy en la Argentina derecho penal ambiental, porque los tipos penales que tiene regulada la Argentina y que se asemejan a tipos penales que podrían ser ambientales, en realidad siempre están dirigidos indirectamente, requieren la afectación de algún otro bien jurídico que no sea el ambiente. Por lo tanto, no existen tipos penales en la Argentina que directamente se vinculen con la agresión, con la puesta en peligro o la lesividad del bien jurídico ambiente de manera autónoma, ¿sí? Repasémoslos. Tenemos figuras vinculadas con la contaminación. Me avisaron que podría transformarme en James Bond, así que me encantó esto. Pero figuras de la contaminación tenemos dos. En el Código Penal aparecen delitos vinculados con daño a la propiedad privada y con envenenamiento y adulteración de aguas potables o sustancias alimenticias en los artículos 200 a 203, pero donde el bien jurídico es la salud pública, es decir, siempre se requiere que la agresión tenga consecuencias para este bien jurídico de la salud pública. Y los delitos de la ley de residuos peligrosos, la 24051, artículos 55 y 56, el 55 para la figura
dolosa y el 56 para la figura culposa. Luisoni se va a referir después, así que no voy a profundizar demasiado en este tema, pero sí advertirles que estos dos artículos, el 55, que es el que tipifica claramente el delito, siguiendo al envenenar y adulterar del 200, exigen que el envenenamiento y la adulteración sean de aguas, de suelo, de atmósfera y todo, pero con peligro para la salud. Así que el bien jurídico se ha discutido bastante en la doctrina nacional, si era el ambiente o si era la salud. Ahí hay un problema en la salud aparece en el medio y después aparecen los que algunos dicen serían los bienes jurídicos, pero en realidad los tipos penales, bueno, yo sigo la postura que se refieren a la puesta en peligro de la salud pública, así que el envenenar, adulterar en los sistemas ambientales, además va a requerir esto, ¿no? Pero lo va a profundizar Luisoni. Lo que quiero contarles es que después tenemos en la ley de fauna perdón, es el de la ley de fauna y bueno, y también la ley de crueldad contra actos animales, aparecen delitos, la 14346, que es la vieja ley Sarmiento remozada, que trabaja ya crueldad y maltrato animal. Bueno, también allí aparecen, se discute sobre el bien jurídico, pero son delitos que no protegen de manera autónoma el ambiente, sino yo creo la posición que hay que adoptar respecto a la explicación de estos delitos es el bienestarismo animal y la conducta ética del hombre frente a los animales, pero no está protegiendo a la naturaleza estos tipos penales. Y los de protección de fauna silvestre, que serían los más cercanos al ambiente, en realidad protegen a la fauna silvestre que puebla las propiedades privadas. Así que son delitos que están vinculados con fauna silvestre, pero que también donde el bien jurídico indirectamente protegido parecería ser también la propiedad privada. Luego la ley de riqueza forestal, artículos 45 a 50, no tiene delitos, sino que son sanciones administrativas. Y la ley de patrimonio arqueológico y paleontológico, sí, en los artículos 46 a 49, se acercaría a los que podrían ser delitos ambientales, pero no de los que trata el título de reforma del código, sino el otro título al cual refería Llerena. Lo que pasa es que lo que creemos que el bien jurídico ambiente es un bien amplio, que integra el patrimonio natural y el cultural, y en el cultural entre este patrimonio arqueológico y paleontológico, entendemos que estos podrían ser delitos ambientales, ¿sí? Pero fíjense, en definitiva, de esta radiografía tenemos hoy en la Argentina la inexistencia de derecho penal ambiental, ¿sí? Ustedes me dicen, bueno, ¿y esto es bueno o es malo? Bueno, si nosotros miramos lo que sucede en otros países, vamos a ver dos modelos, por jerarquías de mandato podríamos clasificarlos. Les adelanto, en el resto del mundo estos delitos existen en todos los países y existen en la cantidad que están proyectados en el proyecto de código, ¿sí? Lo que les voy a contar es cuáles son las diferentes maneras de organizarlos en el resto del mundo. En algunos países el mandato para que haya delitos penales aparece a nivel constitucional, ¿sí? Como por ejemplo España y Brasil. España en el artículo 45 dice que deben haber protección penal del ambiente, y en Brasil sucede lo mismo en el 225 y párrafo 3, numeral 3, aparece el mandato desde la Constitución. Nuestra Constitución no tiene este mandato, sino que lo ha dejado delegado en el legislador, que es el sistema que tienen en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en México. Algunos países de la Comunidad Europea han integrado la protección penal del ambiente por una decisión que ha tenido la Comunidad Europea, porque la Comunidad Europea ya no solo tiene regulado en los sistemas internos, sino que tiene una directiva, la 208/99 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, que es del 19 de noviembre de 2008, relativa a la protección del medio ambiente mediante el derecho penal, es decir, que tiene como una decisión comunitaria la regulación interna mediante el derecho penal ambiental, las conductas, ¿no?
Así que no es esa directiva la que penaliza las conductas, sino la que da una serie de tipos penales, modelos, que deben luego transponerse. El sistema europeo es de transposición normativa. Las decisiones de la comunidad, luego los países tienen un plazo para transponerlas mediante sus sistemas internos. Uno, si revisa lo que sucede en Alemania, en España, en los países de la comunidad europea, va a ver que muchas de las normas anteriores a la directiva se readaptaron con la directiva y otras posteriores siguen el sistema de la directiva. La directiva, en el proceso de elaboración que hicimos en el Ministerio de algunos contenidos que propusimos a la Comisión, fue tomada como una de las fuentes, pero eso lo voy a comentar cuando veamos en el momento que veamos el sistema de la reforma, ¿no? Otra forma de clasificar esto es el de regulación general o especial. Hay algunos países, como por ejemplo, si tomamos España, Alemania como ejemplos, tienen la regulación ambiental penal en el Código Penal. Otros países la tienen en leyes especiales. Por ejemplo, Brasil, que tiene una ley especial en donde aparece un capítulo especial. La Argentina, hoy en este momento, los artículos indirectamente referidos al ambiente seguirían este segundo sistema, porque no están integrados en el Código Penal, sino que derivan de leyes especiales, ¿sí? Para hacer un breve repaso, miren, por ejemplo, en España, en el Código Penal del año 95, que ha sido actualizado, fíjense, tiene un capítulo 3, que se refiere de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente, que va desde los artículos 325 a 331, no los transcribí. Pero voy poniendo, fíjense, después hay un capítulo 4 que se refiere a los delitos relativos a la protección de la flora, la fauna y animales domésticos, que va desde los artículos 332 a 337 bis. Y las disposiciones comunes que están en el capítulo 5, que habla de las afecciones a espacios naturales, que el proyecto lo toma esto, la adopción de medidas por los jueces o tribunales a cargo del autor encaminadas a restaurar el equilibrio ecológico perturbado, y además cuando el culpable de los hechos tipificados procedió voluntariamente a reparar el daño causado, se le impondrá una pena inferior al grado previsto. Es decir, tiene disposiciones comunes, pero es son capítulos bastante detallados de derecho penal ambiental, el que tiene el Código Penal español, que tiene un mandato constitucional, ¿no?, detrás. En Alemania el Código Penal en la sección 29 tiene hechos punibles contra el medio ambiente. Y acá yo enumeré los artículos: el numeral 24, contaminación de aguas; el numeral 24A, contaminación de suelos; el 25, contaminación del aire; el 25A, causación de ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes; el 26, el 326, ¿no?, manejo no autorizado de desechos peligrosos; el 327, operación no autorizada de una planta; el 328, manejo no autorizado con materiales radioactivos y otras sustancias o bienes peligrosos; el 329, puesta en peligro de áreas necesitadas de protección; el 330, casos especialmente grave de un hecho punible contra el medio ambiente; el 330A, la grave puesta en peligro por liberación de tóxicos; el 330B, arrepentimiento eficaz; el 330C, confiscación; y el 330D, definición de conceptos. Es decir, esto es el Código Penal alemán. Acá varias de las figuras vamos a ver algunas, por ejemplo, los primeros artículos: contaminación de aguas, de suelo, de aire, ruidos, vibraciones y radiaciones ionizantes, en el proyecto de reforma se resumen en un artículo que es el 444 que hoy mencionaba Patricia Llerena, que es un artículo que sigue, si uno lo mira, la fuente española, es decir, el primero de los artículos, el 325 de la fuente española. Bueno, en Brasil, la ley 9605 del 12 de febrero del 98 tiene un capítulo 5 que tiene 5 secciones que hablan de los delitos contra la fauna, los delitos contra la flora, los delitos de contaminación y otros delitos ambientales, delitos contra el ordenamiento urbano y el patrimonio cultural, que no los habíamos escuchado, y delitos contra la administración ambiental, ¿sí? Es decir, con esto tenemos un panorama más o menos. Falta algún otro país. Estados Unidos, normas penales en leyes sectoriales. Allá lo que ha sucedido es que durante la década del 90 se han reformado las viejas leyes de aire limpio, de agua limpia, la de contaminación y pasivos ambientales, y se le han agregado delitos que tienen sanciones muy altas y multas muy altas previstas para este tipo de infracciones. La Federal Insect
Insecticide, Fungicide and Rotten Disease Act, que mi inglés es pésimo, pero que varios la pueden llegar a conocer de acá. Tiene previsto también normas penales en Estados Unidos, ¿sí? Los antecedentes de reforma de nuestro Código Penal. Bueno, los dos antecedentes más fuertes son el del 2006 y, como decía Llerena, los proyectos del 2014, que uno es de Zaffaroni y el otro es de Massa, son los tres anteproyectos que fueron tenidos en consideración. Son anteproyectos porque no fueron proyectos de reforma que se llevaran al Congreso, no llegaron a la instancia de este que fue presentado ante el Congreso, ¿sí? Se transformó de anteproyecto en proyecto de ley. Pero estos antecedentes más o menos decían cuestiones similares a las que dice este título ambiental 23 del proyecto de reforma, ¿no? Se ha tomado varios de los insumos de estos anteproyectos y es interesante el proyecto, saber cómo se llega, por lo menos contarles un minuto, tomarme para contarles cómo llega desde el ministerio, donde yo fui consultor por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Centro Basilea. Fui consultor contratado en el Ministerio de Ambiente para coordinar el proceso desde el Ministerio de Ambiente de propuestas de insumos para que la comisión tuviera en consideración al momento de redactar el título ambiental. No es que el Ministerio de Ambiente redactó el título, no. Lo que hizo fue presentar ni siquiera textos, sino presentar propuestas, perfiles. Entonces nosotros lo que hicimos en ese momento fue convocar a los doctrinarios y los académicos que más venían trabajando. Hicimos un listado de las personas que tenían trabajos publicados sobre el tema y los convocamos a unas jornadas que se hicieron de 2 días en la UBA, los días 4 y 5 de diciembre de 2017, y se utilizó una metodología de diálogo entre pares, es decir, que nadie iba a dar una conferencia ni una clase, sino intervenciones muy cortas de 3 minutos y una agenda en 2 días ajustada de todo el derecho penal ambiental global. Y repasándolos a esta convocatoria participaron el área ambiental de la Corte, los titulares de la UBA de Derecho Ambiental, profesores de la UBA de Derecho Penal, parte especial, parte general, es decir, alrededor de 20 profesores. Y desde allí se hicieron recomendaciones, se fue pasando el listado sobre si era recomendable utilizar delitos, la forma penal en blanco, si era recomendable, en qué casos, cómo utilizarlas, si era recomendable hacer remisiones a las normas administrativas y cómo hacer las remisiones a las normas administrativas, cuál era la jurisprudencia de la Corte al respecto de estos temas. Es decir, dar los insumos de teoría y de doctrina para que después se decidieran las redacciones de los artículos en la comisión, donde participaban otros ministerios y otras áreas del gobierno que llevaban también sus pareceres respecto a los distintos temas, ¿no? Producto de todo ese proceso que se dio en el marco de la comisión, donde participó la doctora Llerena, aparece un título que es el título 23, que es Delitos contra el Ambiente, que son los artículos que van desde el numeral 444 hasta el 460. El último son las definiciones. El capítulo 1 trata de contaminación y otros daños al ambiente. El capítulo 2 habla de delitos contra la biodiversidad. El capítulo 3, delitos contra la fauna silvestre u otros animales. El 4, maltrato y crueldad con animales. El capítulo 5, delitos contra los bosques nativos y protectores. El capítulo 6, delitos contra el patrimonio genético. Y el 7, como les decía, las definiciones, ¿no? Este es el paquete global que tiene todo el título 23. Veamos los aspectos generales de temas de delito ambiental, que a mí me gustaría estos 4 temas que ustedes los tengan como insumos para después que ustedes tengan estos insumos de la doctrina general, ver cómo se reflejan en el articulado. Así podemos
entender qué quiere decir el articulado, porque algo que bien explicaba la doctora Llerena es que la jerga del derecho penal es muy importante, porque las comas, el derecho penal dice muy poco y es necesario, como es última ratio, es necesario tener en consideración cada cosa que va diciendo la norma, el tipo penal, porque cualquier desajuste de la conducta que no se amolde con el tipo penal, va a dar que la conducta no es una conducta punible. Entonces, por eso es importante primero saber lo que bien decía la doctora Llerena, es decir, las normas penales están allí conviviendo con nosotros todo el tiempo y nosotros no vamos a estar incursos en delitos penales porque las normas estén allí. Pues justamente es una última ratio, es una última válvula de escape que tiene el Estado de Derecho. Y además porque las normas penales tienen una interpretación como la que acabo de mencionarles. Se tienen que cumplir muchas condiciones para que uno quede incurso en todo el texto que dice la norma penal, ¿sí? No es que cuando uno ve una acción que dice la norma penal, dice, pero si dice esto, yo voy a estar incurso. No, porque tiene que cumplir con eso y con un montón de condiciones más que trae la norma penal, porque justamente el derecho penal tiene un espíritu que es de última intervención, de última ratio. Entonces, la idea del derecho penal es que está llamado a intervenir, a activarse frente a las conductas más disvaliosas que tiene la sociedad. Bien, entonces, aquí hay un primer punto. El Código Penal actual tiene alrededor, corregime Carlos, si 7 bienes jurídicos, creo que son, sí, no supera ese número. Y esta reforma lo estaría llevando a un número casi de 20 bienes jurídicos, es decir, hay una ampliación de los bienes jurídicos que protege el Código Penal. Nuestro sistema es un sistema que sigue la protección de bienes jurídicos. Otros sistemas se basan en el daño, en el agravio. Bueno, nuestro sistema protege bienes jurídicos. Los bienes jurídicos son lo que está detrás de la norma y que cuando se produce la conducta que describe la norma, bueno, lo ataca a ese bien jurídico y el objetivo de la política criminal es determinar qué bienes jurídicos son necesarios proteger para poder luego establecer las normas punibles en relación a estos bienes jurídicos, ¿sí? Bueno, el bien jurídico ambiente no era un bien jurídico autónomo. Históricamente los bienes jurídicos en el derecho penal liberal clásico eran siempre vinculados con la persona, nunca estaban escindidos de la persona humana. La sociedad moderna crea condiciones de vida que ponen en peligro ya no solo directamente a la persona humana, sino a la persona humana y las condiciones de existencia. Entonces es por esto que aparecen otros bienes jurídicos que se relacionan con cuestiones que ya no están directamente vinculadas con la persona, sino que de manera autónoma aparecen allí y son protegidos, como acabamos de ver, en todo el mundo. En todo el mundo están reconocido el bien jurídico ambiente y el reconocimiento constitucional que le dan casi muchas no, todas las naciones del mundo hoy lo reconocen, excepto algunas. Japón, por ejemplo, y Estados Unidos no lo tienen en la Constitución, pero sí lo tienen en las legislaciones. Es decir, uno de los mejores derechos ambientales del mundo es el de Estados Unidos sin tener norma constitucional. Con normativa legal le alcanza y es quizás uno de los más viejos, ¿no? Pero ¿qué quiero decir con esto? La protección del bien jurídico ambiente muchas veces se relaciona, como en nuestro caso, con el reconocimiento constitucional. Nuestra Constitución reconoce el bien jurídico ambiente en el artículo 41 de la reforma, producto de la reforma de 1994, aparece allí un bien jurídico con carácter colectivo, donde no aparece el mandato de la protección penal del ambiente, ¿sí? Por eso algunos autores han sostenido que el no reconocimiento en la norma constitucional del ambiente como bien jurídico, de la protección penal del ambiente como una obligación derivada del reconocimiento del bien jurídico, sería como una negativa a que el sistema penal tenga este bien jurídico como un bien autónomo. Yo no creo eso y la mayor parte de la doctrina tiene un punto intermedio en esto. Es decir, no reconocerlo es decirle al legislador que tome la decisión el legislador. De hecho, les acabo de mencionar que solo Brasil y España lo tienen el mandato como constitucional, pero en el resto del mundo y la Comunidad Europea el reconocimiento deriva de decisiones legislativas, ¿sí? No hace falta que esté a nivel constitucional. Lo que sí está claro es que en nuestra Constitución lo primero que se debe hacer frente al problema ambiental, frente al daño ambiental, es la recomposición, que implica el cese, la prevención del daño ambiental y
sí está claro que nuestro deseo de como sociedad, reflejado en la Constitución, es que el derecho penal sea última ratio, sea la última decisión y no un derecho penal de mucha intervención, ¿sí? Así que esto es importante, que sepan que el título lo que hace es un avance muy importante para la Argentina. El Código Penal en este sentido se adapta a las legislaciones contemporáneas y comparadas que existen hoy, ¿sí? Donde se reconoce al bien jurídico ambiente con carácter colectivo y con carácter autónomo, ¿sí? Tengo una pregunta, porque no me termina de quedar claro. Si vos tenés un daño al ambiente que hace un efecto a la salud pública, ponele el riachuelo, digo, ¿esto no entra dentro de un delito que pueda ser penal? Digo, te lo pregunto siendo ingeniero agrónomo, no tengo idea. Bien, o sí, sea, sí, claro. Porque yo te iba a preguntar antes, precisamente, no me quedaba claro que el artículo 41 de la Constitución nos establece proteger al ambiente, pero bueno, vos decís que debería haber aclarado que sea un delito penal, por ejemplo, ¿eso es lo que tiene España y Brasil? Bien. A ver, el artículo 41 reconoce al bien jurídico ambiente como bien colectivo, independientemente de lo que suceda con la salud pública, que también está reconocida en otro artículo de la Constitución, ¿sí? La salud pública humana. El ambiente igual, como es un bien expansivo, se relaciona con un montón de cuestiones, entre otras la salud pública. El riachuelo, como vos acabás de dar, es un ejemplo, es decir, se afectó el ambiente, pero además de afectarse el ambiente, después se afecta la salud pública. Eso por un lado, estamos en temas de bien jurídico. Ahora, el derecho penal es otra cosa. Primero, primer duda que quiero sacar, la Constitución no establece el mandato, pero sí establece en otro artículo el mandato de dictar el Código Penal. Y en el mandato del Código de establecer la regulación mediante Código Penal de conductas que protegen los bienes jurídicos antes reconocidos, por ejemplo, se ha protegido la propiedad, que en el artículo 17 de la Constitución no dice que deba ser protegida por el Código Penal, pero sin embargo el legislador decidió protegerla, la propiedad. Bueno, hay un montón de bienes jurídicos que no necesitan, cuando se los crea, decir que el derecho penal se tiene que ocupar de ellos. Por eso yo les conté esto, pero en realidad es una postura muy minoritaria, porque la Constitución en su mayor recorrido, les diría en casi todos los bienes jurídicos, los crea y no dice tiene que haber una norma penal protegiéndolos. Son dos cosas independientes. Y termino con lo tercero que preguntabas vos. ¿Cuál es la incidencia que tiene? Bueno, que un tipo penal puede proteger, como dice el 444, el ambiente lo protege penando las inyecciones, vibraciones, es decir, la contaminación, cuando se realiza infringiendo los deberes administrativos, es decir, violando las normas administrativas, y además produciendo un resultado disvalioso para el bien jurídico ambiente, que es dañar gravemente el ambiente. Si hubiera sido un delito donde el bien jurídico hubiera sido la salud pública, lo que hubiera sucedido es que esta figura hubiera dicho no dañar el ambiente, sino con grave daño para la salud pública o peligro para la salud pública, ¿sí? Esto no lo hace el 444, que lo vamos a ver ahora y lo vamos a analizar, pero para que ya vayan viendo cómo es distinto si el delito exige un paso más, que es la salud pública, o se queda con el ambiente. El 444, en mi visión, va ordenadamente, porque lo que hace es las conductas ilícitas administrativamente, que violan las reglamentaciones previstas y que además producen un daño grave para el ambiente, que es muy complejo de que suceda y que se pruebe en una causa, es la figura más grave que tiene el derecho ambiental, el daño grave. Por eso es que quedan alcanzadas las conductas más disvaliosas. Tiene un agravante. Van a ver que uno de los agravantes, y lo vamos a ver, es si además se produce un peligro o un daño para la salud pública. Ahí la pena se hace más alta. Sí, pero el estadio anterior queda alcanzado también, cuando es el ambiente el bien jurídico protegido. ¿Se entendió? Sí, sí. Muy bien. Sí, sí. Breve la pregunta. ¿Esto alude a la distinción que hace la doctrina entre daño al ambiente y daño a través del ambiente? No, porque vamos a ver el daño
y el tema del bien jurídico son dos cosas distintas. Y aparte eso es más de civil, no lo mezclemos acá. Está bien lo que dice usted, es correcto, pero se aplica para el daño ambiental civil, que se divide en daño individual y daño colectivo. Acá es un resultado que se exige para la conducta penal, el daño. Bueno, las acciones en los delitos penales son acciones muy particulares, es decir, no son cualquier tipo de actos que ejecuta el hombre, ¿sí? Primero que son actos humanos, ¿sí? No pueden ser actos de la naturaleza. Y segundo, que son acciones muy particulares. Si uno las ve, por ejemplo, las del 200 del Código Penal actual, envenenar, adulterar, son acciones resultativas, les dicen los españoles. Corríjame, Luisoni, que usted es el especialista en penal. Pero ellos le llaman resultativas porque la propia acción tiene previsto el resultado disvalioso en sí. Es envenenar. Adulterar lo mantiene la ley de residuos peligrosos. Dice, el que utilizando residuos peligrosos envenenare, adulterare el agua, el aire, en la propia acción ya está el resultado disvalioso para el bien jurídico ambiente. Lo que pasa es que la ley de residuos peligrosos además exige con peligro para la salud, ¿no? Son acciones muy particulares, por eso un poco se limpian esas acciones en el proyectado 444, porque lo que se dice es vibraciones, inyecciones, no están tan cargadas de dañosidad las acciones, sino que lo que está cargado es el resultado que después exige, que es el daño al ambiente, que es una técnica que a mí me parece mejor que la de poner una acción en la cual en la propia acción esté el resultado disvalioso para el bien y que complejiza mucho la aplicación ante los tribunales. Es mucho mejor tener como el camino recorrido. Tiene que ser una acción que haya incumplido con las normas administrativas, que sea una acción vinculada con el ambiente en relación de causalidad, inyección, vibración, pero además que produzca un daño al ambiente, ¿sí? Si no se dan todas esas condiciones, la acción no está alcanzada por el derecho penal, ¿sí? Estamos hablando de los casos más graves que suceden en la realidad, ¿no? Por eso hay que prestar atención a las acciones, al tipo de acciones que los tipos penales tienen previstos. Después, otro tema muy importante en los delitos penales es la vinculación con el derecho extrapenal, el derecho administrativo. Algo de esto mencionó Patricia Llerena. La dependencia en materia ambiental en todo el mundo con respecto al derecho extrapenal es muy grande porque el grado de injusto penal que persigue la norma se termina de graduar, dice el Tribunal Constitucional Español, en los delitos ambientales, se termina de graduar con la norma administrativa, porque no hay manera, uno produce todo el tiempo, como también decía Llerena, todo el tiempo conductas peligrosas en la realidad, y en materia ambiental uno realiza actividades que son peligrosas en relación al ambiente. El grado de peligrosidad para graduar esas conductas, es decir, tirar un papel o tirar cromo a un río que lo contamina, son dos cosas distintas. Entonces, el grado del injusto empieza a ser medido para las normas penales, en muchos casos, por la norma administrativa, que es la primera que nos va a decir si la conducta empieza a ser una conducta que debería merecer una represión del sistema, ¿sí? Por eso es que es importante la aparición de la remisión a la norma extrapenal, porque representa un obstáculo para el libre ciudadano para quedar incurso en el delito. Es al revés como muchos los piensan. Nosotros discutíamos esto con otros ministerios y nos decían, si ustedes ponen la norma administrativa, cualquiera va a quedar incurso. No, es al revés. Cualquier conducta realizada, si no está incursa en la violación de la norma administrativa, queda por fuera del delito penal. Ahora, si yo hago una inyección y no tengo la remisión a la norma administrativa, ya tengo un obstáculo menos. Ya con la inyección sola al ambiente, estoy incurso ya en el tipo penal, en el 444. Si yo le agrego que esa inyección debe ser contraria a la norma administrativa, estoy poniendo una valla para quedar incurso en el tipo penal. Por eso los españoles hablan de que estas normas, las remisiones a la norma administrativa, son como un obstáculo más para quedar
incurso o ingresar en la descripción que hace el tipo penal en una conducta que se haga. Aunque la lógica es inversa, porque uno dice, me están poniendo más cosas por las cuales podría alguien que yo conozco quedar incurso en esto, no, es al revés. Es decir, el colocar esto puede quedar a muchas actividades que se realizan en la realidad, dejarlas afuera del alcance del derecho penal. ¿Por qué? Porque están cumpliendo con la norma. La norma administrativa se da, la remisión al derecho administrativo se da con dos tipos. Yo no sé si lo dije en la otra diapositiva, pero lo adelanto ahora. La remisión al acto administrativo, la remisión al derecho administrativo tiene dos formas: la remisión de norma y la remisión de acto. La remisión de norma es cuando dice el que incumpliendo leyes, reglamentos ambientales, porque está diciendo que la conducta, además de cumplir con el daño al ambiente y la inyección y todo, tiene que haber violado una norma administrativa, es decir, el parámetro de vuelco, el parámetro de efluentes, ¿sí? Es decir, ahí la remisión administrativa es a una norma, la remisión al derecho administrativo es a una norma. Y la de acto es la remisión a la autorización individual, que también puede aparecer. Va a aparecer en algunos tipos, va a decir, el que violando la autorización que tuvo e infringiendo los reglamentos, bueno, ahí va a tener que, para quedar incurso en el tipo penal, va a tener que ser alguien que violó la autorización administrativa y además violó la norma general, porque puede ser que esté autorizado, viole la temporalidad de la autorización, pero el parámetro de vuelco esté bien. Es decir, esté sin una autorización válida, vigente, y el parámetro de vuelco está por fuera. O puede ser al revés, que está cumpliendo con las dos cuestiones, o que esté cumpliendo con estando autorizado y incumpliendo el parámetro de norma general. Se pueden dar todas las condiciones cruzadas inclusive, por eso hay que ver en cada tipo penal cuál es la remisión que se hace. Pueden estar las dos, puede estar remitido al acto y a la norma general, o puede estar remitido a la norma general solamente, ¿sí? Allá hay alguien que quiere preguntar. Pensé que... acá. Sí, vinculando con el tema de que el derecho administrativo en principio es local, si bien están los presupuestos mínimos. Esto te lleva al tema de competencia. Sí, vinculando entonces que el derecho administrativo en principio es local, aunque está el tema de los presupuestos mínimos, esto te lleva al tema de competencia. No sé si vos lo planteás después, pero ¿cuál sería la competencia? ¿Federal o local? Bueno, es interesante el tema de la competencia, porque en materia ambiental la competencia es concurrente, complementaria. Entonces, la norma administrativa en general no deviene de la norma nacional, sino que deviene de la norma local. Esto en España fue resuelto por el Tribunal Constitucional, porque en principio el derecho administrativo, la remisión al derecho administrativo es válida, como dijo hoy Llerena, siempre y cuando el tipo penal esté previsto en la ley y la remisión sea solo al detalle, ¿sí? Ustedes van a ver que las remisiones que se hacen acá son, el tipo penal está completo, porque es la inyección o la vibración y con daño al ambiente, y lo único que hay de remisión es que además incumple la norma administrativa. Es como un requisito más que se le exige a la acción. No es que la acción está totalmente delegada en el poder administrativo, por eso cumple con los parámetros que la Corte ha exigido para la remisión de derecho administrativo. Pero el problema en materia ambiental es que ese parámetro en muchos casos depende de normas locales y no nacionales. Entonces se podría dar las circunstancias de que viéramos que una acción es delito en un lugar y no es delito en otro lugar, porque el listado, hoy les contaba, el listado de especies, este es un caso que en España se tuvo que resolver, el listado de especies protegidas tenía previsto un endemismo, una
una especie local de una comunidad autónoma no estaba protegida en otra comunidad autónoma. Entonces el tribunal decía, bueno, esta acción es delito en un lugar y no en otro. No, no es así, porque la acción es cazar una especie prohibida, no cazar esa especie. El tucán estaba prohibido en una comunidad autónoma y en otra no. Pero la acción es cazar la especie prohibida, que el listado en esa provincia de prohibidas tenga esta especie y en otro tenga otras especies. Con un vertido de sustancias podría ser lo mismo. Es decir, si uno tiene un vertido de sustancias en una provincia y en otra provincia es distinto, la acción es incumplir la norma administrativa en esa jurisdicción. Entonces lo que tiene que mirar uno es la norma administrativa de esa jurisdicción, porque el injusto penal es cuando uno comete la acción incumpliendo con la norma de presupuestos mínimos y la complementaria provincial. Así que el tipo penal no se ve transgredido, esto ha sido confirmado en los países que tienen este sistema. El Tribunal Constitucional Español de hecho dice esto, porque el tipo penal solamente está terminando de completarse en esa jurisdicción con la norma administrativa, pero el injusto penal está previsto en la norma y es único para todo el sistema. Sí. Acá. Yo te sigo el razonamiento perfectamente y tiene lógica lo que planteas. Ahora bien, en el caso de la especie protegida me parece que es mucho más fácil verlo. En el caso de los excedentes líquidos, por decirlo, es cierto que hay que infringir la norma administrativa y tiene que haber en este caso un daño grave. Ahora bien, supongamos que una provincia, no sé, todas las provincias dicen que se puede volcar 10, por decir algo, ppm de alguna sustancia, y una provincia dice 1, ¿sí? La valoración del daño grave que harán los peritos, entiendo que también va a tener que ver con cuál es el parámetro de vertido. Porque daño grave, si uno dice el límite legal aceptable es 1 y alguien está volcando 9, algún perito podría decir, bueno, la valoración sobre el daño grave o no tiene que ver con cuánto acepto o no la calidad ambiental o cuánto se infringió la calidad ambiental. No. El resultado de la conducta es otro cajón, digamos, dirían los profesores de penal. Son como cajones que se van completando. El primer cajón es que la conducta, para que vaya cumpliendo con los parámetros de la norma, es que esté reñida con el derecho administrativo. Después va a haber otro cajón, es que si la conducta la hizo él, la hizo otro, y después va a aparecer el cajón del resultado y se va a exigir o peligro del ambiente. En algunos casos van a haber delitos que poner en peligro el ambiente, en otros provocar daño al ambiente, en otros daño grave al ambiente, en otros habla de conducta maliciosa, no me acuerdo cómo es que dicen, que es la peor de todo el código, es decir, hay 2 menciones solamente a ese tipo de conductas, pero ya es el resultado de la conducta, es como un cajón final. Por eso el derecho penal tiene como otra lógica de la lógica que vamos teniendo nosotros. Se van como uniendo pasos o estadios y en el final el resultado se va a medir en relación a las cualidades del caso concreto. En ese caso concreto, la conducta con el ambiente, es decir, la profundidad de napa, un montón de cuestiones, es decir, si la napa estaba muy profunda, si había un montón de cuestiones, bueno, se va a saber si se dañó el ambiente, si el daño al ambiente, que es el resultado. En materia civil está dicho que es una desorganización importante respecto a las funciones que cumplen los sistemas. No cualquier alteración del ambiente es daño al ambiente. Entonces, en esto la casuística en todo el mundo ha ordenado. ¿Por qué? Porque si la postura es tener un derecho penal de mínima intervención, la interpretación que se va a hacer de la figura del daño es una interpretación restrictiva. Entonces, esto se acomoda por la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque el derecho penal, el derecho civil termina siendo una aplicación que hacen los jueces en el país. Pero son 2 cajones distintos. Va a servir para medirlo y para tenerlo en consideración a la conducta y la ilicitud. Después lo otro va a tener en cuenta ese parámetro, otros parámetros de otras provincias, parámetros vinculados con otras cuestiones, con un montón de cuestiones. Bueno, la vinculación del derecho extrapenal es algo que lo van a ir viendo con cada uno de los artículos. Las remisiones son distintas. Y después, lo que les adelantaba en esta respuesta, los delitos, además en general, exigen un resultado. No es que solamente tienen prevista la tipificación de la conducta que está vinculada con un efecto sobre el ambiente. No es que dicen cualquier conducta, vibraciones, inyecciones a los sistemas ambientales, esas conductas van a estar punidas. No, le exigen que esa conducta
además provoque un resultado sobre el ambiente. Y ahí la figura es distinta conforme la política criminal que tenga el país al dar el tipo penal. Ahí es donde más se pueden ecualizar los tipos penales, ¿sí? Y esto lo digo en relación a lo que está en el Congreso y que podría haber propuestas de los colegios, de los consejos, de ecualización más justa, sintonía más fina en algunos aspectos. Porque hay algunos delitos que son de lesión, por ejemplo el 444 es el resultado más grave de los delitos de resultado, el más grave es el de lesión, porque exige daño. Es decir, de la escala de resultados, el más grave es el daño, ¿sí? Y aparte dice daño grave. Pero después aparecen otros delitos que son con la puesta en peligro del ambiente, alcanza para tener el resultado del tipo penal, ¿sí? Lo que pasa es que la puesta en peligro se puede dar en grado concreto o abstracto. Cuando el delito es de peligro concreto, lo que se requiere es que en ese caso, en esas circunstancias que se debaten en la causa, esa acción tenga por resultado la puesta en peligro del ambiente, de esa causa, ¿no? En cambio, en abstracto es cuando uno se le cae mercurio y presume que, porque el mercurio es contaminante, y sin mirar la cantidad de mercurio y la cantidad de ambiente, bueno, dice que esa conducta es peligrosa en abstracto. Y por lo tanto, ahí el derecho penal se parece bastante al administrativo, porque lo que está penando es una sanción administrativa. Por eso es que es mejor tener delitos de peligro concreto. ¿Por qué? Porque el peligro lo que hace es trabajar conductas que no hayan lesionado el ambiente, y la idea es trabajar conductas previniendo las alteraciones al ambiente, ¿sí? Pero no cualquier conducta que pueda lesionar a futuro el ambiente, sino las conductas que lo pongan concretamente en peligro al ambiente. Un derrame importante que uno no puede probar que alteró el ambiente, pero sí que está en condiciones de ponerlo en peligro al ambiente, ¿no? ¿Lo precautorio es esto? No, a ver, suerte que me hicieron acordar. El principio precautorio es bastante complejo. Luisoni puede dar la posición como penalista, pero es de bastante compleja aplicación en materia penal el principio precautorio. Se guarda para algunos lugares la antijuridicidad, por ahí en algunos casos, pero es muy complejo porque el derecho penal no tiene prohibidas las presunciones. Todo lo que significa el principio precautorio en materia penal es de compleja aplicación, es decir, por el principio de inocencia y un montón de condiciones en las causas penales es muy complejo que se aplique el principio precautorio. Y si alguno lo ha aplicado en algún caso, hay causas judiciales, serán criticadas como corresponde por la doctrina, por nosotros, y yo creo que muchas causas que he visto penales ambientales que andan dando vuelta también tienen un exceso también de actividad que yo creo que va a ser corregida por las cámaras de las instancias superiores, esas causas judiciales. Así que muchos fantasmas que derivan de muchas causas que andan dando vuelta, también yo auguro que sean corregidas, porque la doctrina penal ambiental y la doctrina ambiental no coincide con muchos argumentos de esos casos, ¿no? Les hago esa salvedad para que sepan que muchas cosas que suceden en los diarios y que suceden, en materia penal ambiental sobre todo, no son aplicables. Entre otras, el principio precautorio es de limitadísima aplicación, ¿sí? Perdón, Sí. pequeño comentario. En algunos documentos así internacionales y demás, en algunos documentos internacionales y demás relacionados con cosas ambientales, una de las cosas más discutidas era justamente ese principio precautorio, ¿no? A lo cual Argentina, por supuesto, siempre se había negado, pero se quería establecer el principio precautorio. Entonces, discúlpeme, yo no soy abogada, se nota, pero fuera de ello me llama un poco la atención este tema, cuando, por ejemplo, el documento sobre diversidad biológica, Sí. Era uno donde estaba este tema de principio precautorio. Bueno, 3 aclaraciones que me hizo dar cuenta que no las hice. Primero, el principio precautorio es ley en la Argentina. Desde el año 2002 la Ley General del Ambiente lo tiene previsto en el artículo 4. ¿Sí? Así que es un principio que deriva de Río, principio 15 de Río 92. Sí, es viejísimo. El principio de cautela fue la Carta de la Naturaleza, ya estaba previsto, que ordena actuar ante la incertidumbre, pero no ante cualquier incertidumbre, la incertidumbre de daño cierto y grave para el ambiente.
Pero en materia penal uno no puede actuar sin certeza, no puede hacer presunciones, el principio de inocencia juega un partido, entonces por eso es de muy limitada actividad en materia penal. Esto es les repito, es lo que yo creo. Después Luisoni, que es el especialista, les dirá qué es lo que cree él. Y el tercer llamado no está mencionado acá. El proyecto de reforma del título 23 no tiene la mención al principio precautorio. ¿Sí? Breve, pero dos consultas que me parecen importantes. Una, ¿no imagina un proceso de judicialización de las causas, las cuestiones administrativas, el derecho administrativo sancionador, digo? Y la otra es, usted habló de conducta y resultado. La vinculación ahí, ¿cómo, dos palabras me gustaría escuchar sobre dos términos voy a usar, agudo y crónico, como para decir, ese resultado en relación a la conducta es de efecto inmediato o se difiere en el tiempo. ¿Cómo lo abordaría el derecho penal a eso? Bueno, fíjese, voy a este. ¿Vos lo vas a explicar en detalle este? Bueno, menciono dos cuestiones de este y me voy a algún otro, así aprovecho que Luisoni lo va a explicar este. Pero fíjense, acá está previsto las acciones, vertidos, vibraciones, extracciones, excavaciones, aterramientos. Después está previsto que sean sobre el ambiente y el resultado cause daños graves al aire, el suelo o las aguas o bueno, ahí me quedó la transcripción mal, y será penado con... es decir, el resultado acá es el daño grave al ambiente. En otros, por ejemplo la utilización de residuos... 446, exóticas invasoras, por ejemplo. El que sin autorización, excediendo la que tuviere, o infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales. Primera pregunta de examen. ¿Qué es eso? Remisión de norma y remisión de acto. Si tiene que incumplir la habilitación que le dieron y la norma general que regula la materia. Si tendría que haber ingresado una especie listada como exótica invasora, si violar el listado de especies y además violar la autorización que tuvo, ¿sí? Bueno, y además la acción, introdujer, liberar en el ambiente un ejemplar de fauna o flora exótica invasora. La acción no tiene resultado en el tipo básico, ¿sí? Un mes a 3 años, con las dos ilicitudes administrativas. Ese tipo es un tipo que presume el peligro en la conducta, por lo tanto el peligro, el resultado está presumido en la conducta. Luego la pena pasa a ser de 6 meses a 4 años si como consecuencia de los hechos mencionados resulta daño grave para un ecosistema. Es decir, el agravante es el daño, a diferencia del 444, donde el daño está en el tipo básico, acá es un agravante. Pero la ilicitud administrativa es doble. Tengo que haber violado la autorización y además haber violado el listado y metido la especie exótica invasora, ¿no? Bueno, y además del otro agravante es alterare, afectare o dificultar el ciclo natural de reproducción o migración de una especie nativa o migratoria, ¿sí? Una técnica distinta hubiera sido agregar el resultado en el tipo básico, supónganse, ¿no? ¿Sí? ¿Me siguen el razonamiento? ¿Cómo? Es que matare no, daño al ambiente en lugar de ser un agravante, ponerlo en el tipo básico. El resultado estará ahí. Exacto, matare, es el resultado. ¿Siguen el razonamiento cómo están armados? Entonces, en todos los tipos ustedes van a poder ir viendo la remisión al derecho administrativo, si es norma general, si es norma individual, que hay que cumplir con las dos condiciones, y además, en algunos casos el resultado es un agravante, o en algunos casos está en el tipo básico. Vamos a otro para que lo vean. Organismos o microorganismos genéticamente modificados. Se impondrá prisión de 1 a 6 años o 12 a 72.000 días de multa, 72 días, perdón, si no era mucho, al que sin autorización, excediendo la que tuviere o infringiendo leyes o reglamentos nacionales
o provinciales, es decir, las dos ilicitudes administrativas, introdujere, liberare, propagar en el ambiente organismos o microorganismos genéticamente modificados idóneos para provocar daños al ambiente o la salud. Ahí no está exigiendo el daño, sino que lo que exige, ¿qué es? El peligro. El peligro. Pero el peligro no es abstracto, sino que el peligro debe darse en el caso concreto. Se exige la ilicitud administrativa individual y de norma. Y además que se ponga en peligro de manera concreta el ambiente, ¿sí? No, sí, gracias. Que creo que me parece que la observación en realidad es un problema, por llamarlo de un modo, de todos los tipos penales, o de resultado o de puesta en peligro concreta. Porque además de probar la ilicitud de la conducta y el resultado, tenés que probar la relación causal, dirían algunos, o el nexo de atribución, entre los dos extremos. Exacto. Con lo cual, conforme están redactadas estas normas, pareciera que lo demás caería, si se quiere, en el ámbito del derecho administrativo sancionador, pero no en el derecho penal. Porque todas estas probanzas, digamos, la prueba de estos tres pasos, se va a tener que hacer con el grado de certeza de toda imputación penal. Exacto. Con lo cual me parece que la preocupación o lo que apuntaba creo que tiene que ver con cómo está redactada la norma, que en definitiva son estos tipos penales de resultado, o de lesión efectiva o de puesta en peligro concreto, ¿no? Exacto, esa es la garantía para que sea de mínima intervención, porque no solo es la conducta ilícita administrativa, sino que tenés que tener todo el íter causal y además, como dice acá el colega, abogado se nota por el lenguaje, en el final, sí se nota, pero el resultado tiene que tener una relación de causa y efecto con la acción inicial y con todo el proceso. Así que por eso es que estamos hablando de un derecho de última intervención, no es un derecho que se dispara automáticamente. Por eso tiene tantos, los españoles llaman, a mí me gusta esa idea, obstáculos para quedar incurso, porque hay un montón de condiciones que hay que cumplir para quedar incurso en este tipo de delitos. No es lo mismo que el que matare, que es lo único que exige es esa conducta. Acá se exigen violaciones a normas administrativas, resultados, además de la acción, que ya es disvaliosa, porque la acción está modificando el ambiente, pero exige que la modificación sea de la modificación devenga un daño al ambiente grave, ¿no? Un comentario sobre eso, claro. Que me parece que es muy genérico y no está claro. En el caso de los genéticamente modificados, una vez más allá de haber introducido algo no aprobado o haberlo, digamos, plantado en este caso, el daño ambiental o la única contaminación realmente factible, probable y a la cual hay que llegar es si ha habido un cruzamiento con la misma especie no genéticamente modificada y los genes genéticamente modificados hayan contaminado la otra especie. Es el único probable y realmente debería estar específicamente mencionado, porque es el específico daño de contaminación concreto, el cruzamiento y contaminación entre la especie natural y la genéticamente modificada. Bueno, eso va a quedar en la causa judicial. Cuando recorran un poco los artículos, la ejecución en las causas, esto va a haber jurisprudencia y va a quedar claro cuál es el caso en el cual se produce este tipo de alteraciones. Yo quería mostrarles, porque me queda muy poco tiempo y antes de la pregunta, quería mostrarles el último que tiene el agravante de maltrato y crueldad. Maltrato y crueldad son delitos que la ley originaria es Sarmiento, es decir, son del siglo XIX, porque había gente que nos decía, de aquí en más vamos a tener, se van a penalizar los maltratos y la crueldad de los animales. No, este es uno de los delitos que no está creado, sino que es viejísimo, del siglo XIX. Pero hay uno, delitos contra el patrimonio genético, que esto es derivado del convenio de Nagoya que firmó la Argentina. El 459 se impondrá prisión de 1 a 6 años y 12 a 72 días de multa al que, sin autorización, excediendo la que tuviere, o infringiendo leyes o reglamentos nacionales o provinciales especiales, sustrajere o comercializare maliciosamente recursos genéticos. Este grado de resultado
no está previsto excepto en otro artículo del código. Por eso hablo de jerga. Tienen que saber que ese grado de resultado es el más grave de los más graves. No me acuerdo cuál es, pero Llerena, recuerdo que en la reunión de la comisión Borinsky y Jacobuzzi nos decían, bueno, para el resultado tiene que ser el más grave de los más graves que tiene. Bueno, y se le puso el resultado más grave. Pero, bueno, está hablando de la violación al patrimonio genético que está previsto en el convenio de Nagoya, ¿no? Sí, ahí en la definición de organismo genéticamente modificado, hay una parte de definición, ¿cierto? Sí, ahí, no la tenés. Bueno, pero ahí estamos hablando de transgénesis o... No la recuerdo, cosas. Tendríamos que verlo. Pero eso se puede, yo creo que esas cuestiones no edición génica, son las cuestiones que... Okay. No, y deberían... Ni mutagénesis ni edición génica. Eso debe ser transgénesis exclusivamente. Sí, por eso. Habría que ir a las definiciones. Habría que ir a las definiciones y en estos temas que son bien técnicos, el rol del colegio, de las colegiaturas, es importante porque a nosotros, imagínense, cuando venían las consultas, teníamos que abarcar todos los temas en el ámbito del ministerio. Los técnicos trabajaron un montón en las definiciones, pero se hizo lo que se podía y además no está reflejado en el articulado porque lo que hicimos fueron propuestas y después la comisión es la que terminó redactando esto, que es lo lógico porque tiene que coordinar todo esto con el resto del articulado. Las palabras que se usan, como les decía yo recién maliciosamente, bueno, tienen que estar coordinadas con el resto de todos los artículos, ¿no? Sí, ahí justamente en la pantalla que nosotros creemos, digamos, ingenieros agrónomos somos nosotros de la Federación, que eso deja abierto a la interpretación del juez la sustancia prohibida. La sustancia prohibida debiera ser algo que está prohibido por alguna norma. Ahí el juez tiene una herramienta para interpretar qué es lo prohibido y cuál es lo no prohibido. O sea, yo creo que ahí hay una facultad transferida a un juez equivocada, en el sentido que una sustancia prohibida es aquella que está prohibida por alguna norma nacional, provincial. Esa es la figura, y no la interpretación si es una sustancia idónea para dañar la salud a otras personas. Pero en general, si vamos a los artículos donde se usa la palabra sustancia prohibida, le va a hacer también la remisión administrativa. Entonces, lo que usted dice que está bien, está incluido en la remisión administrativa, porque la sustancia se describe de esta manera, pero la ilicitud de la sustancia deriva de una norma. Y como el tipo penal va a decir que tiene que infringir una norma, no solo se va a exigir que cumpla con esta condición, sino que además cumpla con la condición de que esté regulada como prohibida. ¿Se entiende? Sí. Está bien lo que dice usted, pero esta definición es una definición que va a estar en el texto del artículo, pero seguro que el artículo además va a colocar como condición que la sustancia esté regulada en una norma, porque lo que va a decir es infringiendo una norma administrativa. Entonces, la sustancia está descripta y además debe estar listada como sustancia prohibida en una norma, conforme el artículo. Es lo que pasa con los estupefacientes. Con los estupefacientes es así, es decir, el estupefaciente está en el texto dicho, pero además se remite al listado de estupefacientes del listado del ministerio. Sí, es público el conocimiento, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, que la agricultura está muy mirada sobre la utilización de herbicidas, particularmente glifosato, y en la Argentina hay antecedentes judiciales, no necesariamente por una ley que indique, pero en amparos u otros sistemas de prohibición de la utilización de glifosato. Entiendo, por análisis de juristas que están en tema, que los abogados... Los jueces actuaron acorde a derecho, que no está fuera de lugar las sanciones que pusieron de acuerdo a la prohibición del uso del glifosato en determinadas áreas. Ahora le quiero pedir un consejo, por lo menos acá que hay varias organizaciones
menciona que estamos con este tema permanentemente. ¿Qué debemos construir? ¿Qué tenemos que institucionalizar para que los jueces tomen en apoyo un argumento que sea validable y que quede fuera de alguna más que subjetividad o una visión precautoria o difusa que no tenga otro recurso que echar a mano a por las dudas prohibimos la comercialización y venta de determinado herbicida? ¿Fui claro con la pregunta? Sí, pero no tiene nada que ver con penal, porque usted me pregunta por los amparos y otras cosas. Sí. Si quiere, en el café me junto y se lo cuento, para no dar mi opinión personal en un evento de Expoterra y ser pulcro, no sé por dónde están, ya se fueron, no me aguantan, están por allá. Bueno, para que sepan que soy responsable con los organizadores, pero tengo una opinión bastante formada y bastante crítica de los jueces en algunas de esas decisiones. Así que le va a gustar la opinión que tengo, aunque no se fanatice, porque estoy en el medio. De un lado me dicen una cosa, me insultan de un lado y del otro lado también me insultan. Así que suele pasar eso, ¿no? Todo el tiempo hacemos algunas dos preguntas más y si querés finalizar. Sí. Allá. Allá atrás. Te hago una pregunta última por mi parte, te la quería hacer antes, pero bueno. A principio de año hubo una denuncia penal de productores del sur de Córdoba a La Pampa porque habían construido algo así como un dique y este dique inundó los campos del sur de Córdoba. Y la pregunta que te quería hacer es, ¿cómo, de manera sencilla, porque soy agrónomo, o sea, no me tires muchos términos de abogado porque me pierdo, pero cómo es el tema interjurisdiccional? O sea, ¿cómo se resuelve el tema interjurisdiccional cuando vos tenés una norma en una provincia, una norma en otra provincia, se tiran la pelota entre las provincias? Yo sé que está, por ejemplo, el Consejo Federal de Medio Ambiente, está el Consejo Federal de Agricultura, o sea, digo, ¿cómo se resuelve el tema interjurisdiccional? ¿Desde lo penal o desde lo legal o desde la normativa? No, desconozco. Bueno, va a ser todo un tema ese, ¿eh? Porque en ese tipo de delitos no sé si ahí se aplica el segundo párrafo del 7, y entonces quizás sea competencia de un juez federal la intervención en ese caso, y por lo tanto la intervención, digamos la igualdad entre provincias está garantizada por la intervención de un juez de la nación. Diría Alberdi en 1853, rezaba así, ya en esa época decía, si los problemas de dos provincias los resolviera cada juez de cada provincia, nombrado, sostenido y removido por cada provincia, las sentencias serían distintas en cada provincia. Entonces lo que hay que hacer es crear un poder judicial de la nación para resolver los problemas comunes. Y uno de los problemas son estos, las interjurisdiccionalidades. Así que la garantía de igualdad entre provincias va a estar dada porque intervenga un juez nacional. Pero va a aplicar un artículo como el 444, que tiene previsto, con los errores que se le pueden marcar, pero tiene previsto también eso, porque dice, por sí mismos, conjuntamente con otros. Es decir, también se refiere al daño continuo o al daño acumulado, que en materia ambiental es típico. Entonces es una norma que es interesante, porque no es que va a dejar pasar determinadas cosas. Quiere intervenir en las cuestiones graves y que no se le escapen las graves porque sean hechas por un conjunto de varios. Si de esos varios, y para colmo están organizados, hay un agravante que es cuando están organizados. Así que también va a estar alcanzado eso, en el caso de que sea una conducta dolosa y que además de dolosa, de vuelta, porque si no van a pensar cualquier canal, no, bueno, tiene que ser una conducta dolosa y que ponga en peligro el ambiente y la situación. Ahí sí va. Si no, lo que va a suceder en general en estos casos es que interviene el derecho administrativo. Cuando el derecho penal se queda corto porque la conducta no es grave, no llega al resultado de la gravedad, lo que se hace es multar por el derecho administrativo. Lo mismo a las industrias. Le pasa cuando sus conductas contaminantes no llegan a tener el grado de gravedad que exige el derecho penal, lo que va a intervenir es la multa, la clausura. Ese es el rol del derecho administrativo, ¿no?
Una cosa con los agravantes que no... pero los vas a tratar vos, los agravantes. Porque había una duda, decían que era una locura el agravante de de 25 años, pero es cuando muere alguien, cuando hay como resultado la muerte. Yo escuché algunas críticas al artículo de que era demasiado el agravante. Bueno, pero es cuando el resultado es la muerte, es decir, se le tiene que correlacionar con el delito de homicidio, es decir, cuando el resultado es ese. Por eso es que, bueno, me quedo con las ganas de algunas críticas que se le han hecho, poder contestarlas porque las veo bien, y otras cosas criticárselas al artículo. Y yo creo que el articulado, hay conductas que son ecualizables, no las pudimos ver ahora, pero que se les puede agregar el resultado a conductas que no lo tienen previsto. Ojo, cuando encuentren artículos que con la clase que tuvimos van a estar bastante duchos para hacerlo, van a haber artículos que terminan sin resultado, entonces ahí ya saben que el peligro es en abstracto, porque lo que dicen es el que no tiene habilitación y hace tal cosa, y listo, no hay peligro, no hay peligro concreto ni daño, entonces es en abstracto. Bueno, el derecho penal alemán tiene bastantes de estas. Es decir, el que actúa sin autorización, el que tiene una planta nuclear sin autorización, o esas cosas, que sería derecho administrativo. En muchos casos, bueno, el derecho penal alemán los ha ingresado al Código Penal. Así que no es que cuando lo hace el código, el proyecto de reforma del código, lo hace porque están todos locos, no. Sigue una corriente que se utiliza en derecho comparado. Lo que pasa es que se podría ecualizar y en esas conductas agregarles el peligro concreto al ambiente. Con el peligro concreto alcanza. Es un resultado bastante disvalioso. Es decir, no cualquier conducta puede llevar al peligro concreto. Hay un montón de pericias que hay que hacer para probar la relación de causalidad entre el peligro concreto y la conducta. Así que esa es una garantía que se utiliza en derecho comparado en un montón de lugares, y el daño que ustedes lo ven como la salvación, que esté ahí el daño, bueno, casi no se usa. ¿Sí? Casi siempre, por ejemplo, el tipo penal de la Comunidad Europea, el tipo penal de España, tienen previstos el delito como de peligro concreto. Es decir, tiene que tener idoneidad para poner en peligro el ambiente. Con eso alcanza, y con eso ha alcanzado para que no haya inflación de causas, ¿no? Así que bueno, con esto poner un poco de luz para que no haya tantos fantasmas, porque es mucho jerga, como decía Yerena cuando arrancó, me gustó ese día, que de la palabra rara que usan los ingenieros agrónomos, que nosotros no la entendemos y capaz que nos da miedo. En el Chaco ella se asustó. Bueno, acá es lo mismo, si ustedes ven el derecho penal o el derecho ambiental y causa miedo, bueno, es un poco porque es una disciplina nueva, entonces lo que hay que hacer es un poco empezar a adaptarse. Es muy responsable lo que hacen los colegios de estas charlas, me parece súper interesante para saber de qué se trata, ¿no? Sí, yo le quiero hacer una pregunta, porque acá se habla de actos, a ver, de qué es lo que se hace y con lo que uno hace, acciones, produce un daño. Pero a veces el daño se produce por lo que no hace. Por las omisiones. Por ejemplo, cuando no vacuna, cuando el peligro de aftosa provoca daño a la economía. Lo acaba de decir usted. Si tiene que ser el incumplimiento de un deber legal. Y el incumplimiento se puede dar por acción o por no hacer lo que es deber hacer. Así que en los dos casos vale todo el recorrido. Tiene que ser un deber impuesto por la norma administrativa, por lo tanto la ilegalidad administrativa se da no por la acción, sino por la omisión, no haberlo hecho. Y después el resultado de esa omisión, todo el resultado. No, nada. ¿Estamos? Perfecto.